clase de Constitución, Política y Democracia en este periodo intersemestral. ¿Cómo han estado? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Muy buenos días, muy bien. Bueno, muchas gracias también por encender la cámara. Eh, Espero que, bueno, que estén muy bien en sus casas. Me imagino que también cuidándose mucho en esta cuarentena. Eh, un segundito. Bueno, entonces, para iniciar, pues vamos a estar empezando nuestra clase, haciendo la socialización del plan de aprendizaje, para que todos sepan, eh, por supuesto, pues, cuál va a ser el contenido de la materia y cómo vamos a estar trabajando en estos 16 días que dura nuestro intersemestral, ¿no? Desde esa perspectiva, pues quisiera inicialmente presentarme, no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes antes, entonces pues me presento, mi nombre es Juliana Sánchez Vallejo, yo soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, soy abogada, también egresada de la Gran Colombia, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y candidata a magíster en Derecho Procesal Constitucional. Pues ya he trabajado en la parte de Derecho Público, de la cátedra en Derecho Público, Derecho Constitucional, Teoría del Estado, Constitución Política desde hace un par de años y bueno, pues me alegro tenerlos en este curso intersemestral. Creo que ustedes no son de la Facultad de Derecho, si no me falla mi lectura del portal académico, entonces pues inicialmente quisiera conocerlos un poco. No sé si se conocen. Sí, sí, ok, bueno, entonces, eh, más para mí entonces es la presentación, ¿no? Que ustedes me comenten brevemente su nombre, de qué facultad son, en qué semestre están, bueno, y cuáles son sus expectativas con el curso. Iniciamos si quieren con Juan Diego. Listo, pues buenos días, mi nombre es Juan Diego Morales Meneses, estoy en Comunicación Social y Periodismo, primer semestre, tengo 19 años y ya. Ok. ¿Apenas vas a entrar el primer semestre o acabas de terminar? No, ya terminé el primer semestre. Ah, ok, ok, muy bien. Comunicación social, muy bien. Bueno, y Jessica, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jessica Guzmán, también soy de la Facultad de Derecho, del programa de Comunicación Social y Periodismo, también del primer semestre. Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces, ya ustedes se conocen, eso es una ventaja para nuestro curso porque de alguna manera se sienten un poco más en confianza. De todas formas, pues tengan en cuenta que en el plan de aprendizaje tuvimos en cuenta que podían inscribirse de cualquier facultad y por lo mismo pues está adecuado el contenido realmente no solo para abogados, realmente pues está planteado nuestro programa para realmente cualquier facultad y desde esa perspectiva pues también darles toda tranquilidad si ustedes en algún momento de pronto sienten que vamos muy rápido, que de pronto algún término no les quedó claro, siéntanse con total libertad de preguntar, que por favor les repitan, no hay ningún inconveniente. Lo importante realmente es que ustedes pues tengan como la claridad en los aspectos más relevantes que vamos a estar tratando. Pues definitivamente el tema que vamos a estar abordando, bueno, para mí es uno de los más bonitos que tenemos en el campo del derecho, que es la parte constitucional. Y lo vamos a hablar un poco desde la perspectiva de lo que todo ciudadano debería conocer frente a la Constitución. Porque a veces pensamos que es algo solo para abogados, ¿no? Que eso solo lo deben saber los abogados y resulta que no. Ahora, aprovechando que ustedes son de comunicación social y periodismo, pues les diría que es algo muy importante porque a veces lo que uno ve en los medios de comunicación, digamos así, que es un poco la desinformación que a veces hay, que los lleva de pronto a plantear algunas cosas de manera que puede ser un poco desacertada o
incluso pues que puede llegar a generarles ciertos inconvenientes desde la perspectiva del periodismo. Por ejemplo, podemos hacer un poco de énfasis, ya que ustedes son de comunicación social, hacer un poquito de énfasis en el tema de el derecho a la intimidad dentro de los contextos de la comunicación social y el periodismo, de redes sociales, la comunicación de la veracidad. Todo eso son aspectos que se tratan desde el derecho constitucional, incluyendo también aspectos como la presunción de inocencia, que es un punto que también debe ser respetado por los periodistas cuando dan a conocer sus noticias, cuando comunican algo. Entonces, bueno, pues cuando estemos hablando acerca de los derechos fundamentales, pues haremos un poquito de énfasis en eso, teniendo en cuenta, pues aprovechando que ustedes son los dos de comunicación social y que les conviene tener como un poco más de énfasis en ese aspecto. Bien, entonces vamos a socializar acá el plan de aprendizaje. Entonces voy a compartirles pantalla para que también ustedes puedan ver esta parte. Un segundito que a veces se me pone un poquito lento el computador. Bueno. Bien. Bueno, entonces, dentro del plan de aprendizaje, como les decía, está planteado para todos los programas. Nosotros vamos a estar viendo 2 horas diarias, empezando el día de hoy 23 y finalizando el día 15 de julio, ¿de acuerdo? Pues, no tenemos clase los días festivos, es decir, por ejemplo, el próximo lunes no tendríamos clase, y en general, pues, los días que sean festivos, pues no vamos a tener clase, nos vamos a ver de 8 a 10 de la mañana. Usualmente, pues, vamos a tener algunas estrategias que nos ayuden de pronto a, a trabajar un poco la clase virtual. Entonces, por ejemplo, les comento, el día de hoy vamos a utilizar una técnica que se llama la técnica del pomodoro. Bien, esa técnica que nos indica que vamos a estar dividiendo nuestra clase en segmentos. En un primer segmento vamos a tener 25 minutos de clase, es decir, pues del contenido como tal, y vamos a tener 5 minutos de receso. Bien, entonces yo los voy a ir contabilizando los 25 minutos y cuando timbre, digamos, en nuestro temporizador, vamos a tener un receso de 5 minutos donde ustedes pueden apagar su cámara, pueden ir al baño si lo necesitan, si necesitan contestar algo de WhatsApp. Eso, ¿qué nos va a facilitar? Nos facilita el hecho de que estemos muy concentrados en esos 25 minutos, que aprovechemos al máximo para tener nuestra atención focalizada en las temáticas que estamos trabajando y que sepan que si tienen que hacer algo, que si tienen que mandar un mensaje, que si necesitan ir al baño, bueno, cualquier cosa, ustedes van a tener esos 5 minuticos que sí les pido que seamos muy juiciosos, ¿no? En el sentido en que son 5 minutos exactos, entonces la idea es que en ese momento, pues, aprovechemos para lo que ustedes tengan que hacer, pero en el momento en el que terminen los 5 minutos, retornamos, prendemos nuestra cámara y continuamos por otros 25 minutos y luego otros 5 minutos de receso, ¿de acuerdo? Eso es para focalizar nuestra atención, permitir que de alguna manera pues tengamos mayor concentración en la clase, ¿bien? De la misma manera, tienen igual la libertad, si necesitan en algún momento hacer alguna pregunta, ahí, pues, digamos que en esos 25 minutos podemos desarrollar la clase normalmente, con preguntas, cualquier inquietud que puedan tener. Bien, entonces, bueno, ya he puesto el temporizador, en los 25 minutos yo les avisaría para que tengamos nuestro receso de 5 minuticos. ¿Listo? Entonces les decía, en torno al plan de aprendizaje, que, bueno, en general, el objetivo que persigue nuestro curso es que ustedes puedan tener los fundamentos básicos de la Constitución colombiana
y de las instituciones democráticas que hacen parte del Estado. Dado que ustedes pues comparten el programa, haremos un poco de énfasis en aspectos que son útiles a efectos de comunicación social y periodismo, y veremos un poco elementos importantes frente a la estructura del Estado, que ustedes sepan cuando hablan en los medios de comunicación de la Fiscalía, de la rama judicial, de las diferentes instituciones, que ustedes sepan un poco de qué se está hablando allí. También hablaremos un poco acerca de la democracia, crisis que se han presentado en términos democráticos. Hablaremos también un poco de temas de actualidad relacionados con la Constitución y con la democracia. En su momento, pues, hablaremos un poquito acerca de lo que está sonando tanto esta semana sobre la cadena perpetua. Entonces, hablaremos un poco acerca de esos fundamentos constitucionales, si han habido imprecisiones o no, digamos que en lo que se ha comentado dentro de las noticias, en fin, hablaremos un poco acerca de esto, por ejemplo, en términos de crisis democráticas, hablaremos un poquito acerca de la crisis venezolana, y pues todo esto nos va a permitir tener un enfoque mucho más exacto acerca de lo que tiene que ver con constitución y democracia. Bien. Y bueno, en términos de las competencias, pues vamos a hacer diferentes ejercicios para fomentar un poco el pensamiento crítico, la argumentación, para hablar un poco acerca de la investigación, las diferentes, digamos, perspectivas que existen frente a estas competencias, como puede ser también la lectura crítica, y en general, pues también haremos énfasis en competencias ciudadanas, que es un punto importante, ya que pues, nos basamos en la Constitución política y es lo que en general nos permite también desarrollar estas competencias ciudadanas. Bueno, ustedes apenas terminaron el primer semestre, pero de paso se los puedo comentar que, por ejemplo, cuando ustedes terminan carrera y presentan las pruebas SaberPro, justamente uno de los módulos es competencias ciudadanas. Y en ese módulo de competencias ciudadanas, básicamente son preguntas muy en relación con la constitución política. Como les decía, los conocimientos mínimos que se deben tener por parte de cualquier ciudadano frente a la constitución. Bien. Ahora, en términos de ejes temáticos, lo que vamos a estar trabajando a lo largo de estas clases, vamos a hablar un poquito, algo muy, muy breve acerca de qué es el Estado, qué es la Constitución, cómo surgieron, porque realmente en términos generales, pues nuestros estados, por ejemplo, en el caso colombiano, el Estado colombiano como tal, tiene poco más de 200 años, en comparación o en contraste con digamos que fenómenos históricos como Japón, que tiene ya una civilización de más de 2000 años, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esos contrastes en la formación de los estados y la importancia que tiene dentro de los estados la Constitución. Hablaremos un poco acerca de los tipos de constitución, porque no todos los estados tienen las mismas constituciones. Y la estructura general que suelen tener las constituciones escritas, que ahí haremos un poco un ejercicio acerca de la manera en la que la constitución política colombiana cumple estas partes de la constitución. Luego ya haremos énfasis en el Estado colombiano. En ese punto pues hablaremos un poco acerca de la parte histórica de Colombia. En general pues son cosas que deberíamos ya conocer, pero muchas veces pues ya la memoria nos empieza a fallar, entonces aquí hablaremos un poco acerca de cómo surgió el Estado colombiano, cómo se dio su proceso de independencia, y en general cómo ese proceso de independencia se relaciona también con la creación de las constituciones. Ahí hablaremos un poco de qué constituciones ha tenido Colombia, lo hablaremos muy a grosso modo porque realmente el énfasis que queremos hacer es el de la Constitución Política de 1991, que es la que está vigente actualmente. Entonces, pues realmente esta va a ser la parte más extensa que vamos a estar abordando, la Constitución del 91, hablaremos acerca de su preámbulo, de la parte dogmática, es decir, toda la parte de derechos, de los principios en los que se basa el Estado,
Lo hablaremos en términos también un poco más prácticos para que ustedes puedan ver cómo esto se concretiza. Hablaremos también de las acciones constitucionales, también muy en general, también que ustedes sepan qué acciones existen, para qué sirve una acción de tutela, para qué existe una acción popular, una acción de grupo, en general algo muy genérico que les permita por lo menos tener los conceptos generales para poderse defender en términos constitucionales. Luego hablaremos de la parte orgánica, es decir, de los organismos que componen al Estado. En ese sentido, pues hablaremos acerca del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Hablaremos de qué compone el Poder Ejecutivo, cuáles son sus funciones. Ahí hablaremos un poco de quién es el presidente, qué funciones cumple, quién es el vicepresidente, en fin, hablaremos un poco acerca de esas diferentes instituciones. Igualmente hablaremos un poco acerca del Poder Legislativo, del Congreso, del Senado, de la Cámara. Ahí haremos un contraste genérico para que ustedes sepan también cómo se crea una ley. Ese punto es muy importante también para efectos de los medios de comunicación, porque muchas veces es sujeto, pues digamos, de revisión por parte de los medios trámites que se dan dentro del Congreso. Hablaremos de la diferencia entre crear una ley y modificar la Constitución, que ambas se cumplen también por parte del Congreso. Hablaremos un poco de esas diferencias. Y finalmente hablaremos del Poder Judicial, cuáles son los organismos que lo componen. Hablaremos un poco de los términos técnicos que también se deberían manejar por los medios de comunicación, que a veces se ve un poco esto. Por ejemplo, algo que se critica mucho en los medios es cuando hablan de la demanda penal, ¿sí? Y a veces uno lo escucha con mucha frecuencia y realmente desde lo jurídico no existen demandas penales, existen denuncias penales, ese es el término correcto. Y si ustedes en algún momento pues se dirigen en un medio de comunicación, es algo muy importante porque allí eh, digamos que se ve una diferencia entre pues un comunicador que tenga un buen fundamento en la parte constitucional y quienes no. Luego hablaremos un poco acerca de los mecanismos de reforma de la Constitución y acerca un poco de los acuerdos de paz y cómo esto ha influido también en el contexto constitucional de Colombia. Entonces, pues ahí hablaremos unos debates cortos acerca también de la percepción que ustedes tienen al respecto y también pues mencionaremos un poco esta parte, cómo modificó, porque tuvo unos aspectos importantes dentro de la constitución política. Y finalizaremos entonces ya con la parte de democracia. Haremos un recuento muy rápido acerca de qué es la democracia, cómo se ha entendido, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. Hablaremos un poco de su importancia actual y desde esa perspectiva pues hablaremos de algunos contextos, algunas crisis democráticas que se han presentado a nivel de nuestro contexto latinoamericano. Y hablaremos también desde la visión internacional, la visión que ha tenido la ONU, la visión que ha tenido la OEA. Hablaremos un poco también de espacios democráticos que han habido a nivel internacional desde la ONU y la OEA, como los debates que hay en la Asamblea General de la OEA o de la ONU. Y hablaremos también de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, cómo se puede participar, incluso también cómo los medios de comunicación influyen en estos espacios, porque muchas veces son los que transmiten estos espacios al público en general a través de radio, televisión, prensa, etcétera. Entonces, pues también allí hablaremos un poco de ese rol que ustedes a futuro también podrían tener en este espacio. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? No, yo no. De mi parte tampoco. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar con este apartado. Ya en la presentación como tal,
digamos, de la dinámica que vamos a tener en nuestra clase y también hablaremos un poco de la metodología de evaluación. Entonces, bueno, quizá ya ustedes tienen estos datos, mi correo electrónico, pues yo les envié varios correos electrónicos, así que ustedes pues ya cuentan con este canal de comunicación, pero en general pues se lo recuento, tenemos dos canales principales de comunicación. Uno es nuestro correo institucional, ya ustedes tienen mi correo, sanchezvaljulian@miugsa.edu.co. Va a ser, digamos que, un canal de comunicación subsidiario, digamos que fue principal hasta el momento porque no habíamos podido interactuar, pero digamos que en general vamos a privilegiar la comunicación a través del grupo de WhatsApp. Este es mi número telefónico, es 314-600-980-22. Pues me pueden escribir ya sea a través del grupo de WhatsApp o pues por interno si ustedes lo necesitan. Bien, entonces pues esos van a ser nuestros principales canales de comunicación y efectos de las entregas, de los trabajos, exámenes, etcétera, pues vamos a estar utilizando la plataforma Moodle. Ya ustedes están inscritos en el curso de Constitución Política y Democracia. Ahora vamos a hacer una breve actividad en la plataforma Moodle, también para constatar que estén, digamos, inscritos y que no tengan ninguna dificultad con el funcionamiento de la plataforma. Entonces, pues van a ser esos tres principales medios, ¿no? El correo, el WhatsApp y la plataforma Moodle, la forma en la que vamos a estar trabajando. Bien. Bueno, pues nuevamente la bienvenida para el curso. En términos de generalidades, pues algunos aspectos, llamémoslo así, de convivencia, algunos aspectos importantes. Uno de ellos, pues es la elección del representante del grupo. Es algo que usualmente se hace dentro del semestre y en este caso, pues también es importante que lo precisemos porque a veces la facultad necesita comunicarse con el grupo. Bueno, ustedes tienen la ventaja de que son solo dos y que ya se conocen. Por lo mismo, pues la ventaja se presenta en la medida en la que pues va a ser mucho más fácil la interacción en comparación con grupos de 50, 40 personas que necesitan en ese caso realmente un representante con mayor, digamos que con mayor urgencia, ¿no? Pues en el caso de ustedes, pues uno de los dos será el representante y el otro el representante suplente. No sé si hay alguno que se quiera ofrecer como representante, que como les digo, realmente es muy para la comunicación con la facultad, si en algún momento necesitan pues como brindarles alguna información, pues siempre es bueno que se tenga claro quién es el representante por si nos preguntan desde la facultad. Bien, entonces no sé si hay alguno que se quiera ofrecer en este momento. Pues yo, sí. Ok, bueno, Juan Diego, ¿estás de acuerdo que Jessica Sí, sea? Bueno, sí, profe. entonces sería Jessica la representante y Juan Diego el representante suplente. Bien, en caso tal pues que lo lleguemos a necesitar. Ya hablamos de nuestro plan de aprendizaje. Ahora, lo tercero es que recuerden que los cursos que hemos estado viendo dentro de la contingencia son cursos presenciales con apoyo de con remotos, ¿no? Es decir, presenciales pero remotos, con apoyo de medios tecnológicos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que igual la asistencia a nuestro curso es obligatorio, ¿no? Por supuesto, pues uno entiende que hay eventualidades. Pueden haber situaciones, a veces pues el clima no es favorable y hay dificultades en la conexión, es totalmente comprensible. Lo que se pide, digamos que en esos casos, es que por favor ustedes nos comuniquen que tienen esa dificultad, si acaso de pronto por esa causa se presenta un retraso en la conexión, si ustedes tienen dificultades de pronto para poder conectarse por esa causa, pues con toda tranquilidad lo pueden comentar, pero queda un compromiso adicional y es pues visualizar la clase está siendo grabada y pues yo se las comparto posteriormente al grupo de WhatsApp, yo la subo a YouTube y la comparto eh,
al grupo de WhatsApp y también queda en la plataforma Moodle, cosa que pues si de pronto tuvieron un problema de conexión, necesitan repetir una parte o están estudiando para el examen y quieren repasar la clase o definitivamente pues tuvieron la dificultad con la conexión, tienen la posibilidad pues de repasar en su tiempo libre pues toda la clase. Y como les digo, pues es el compromiso, si en algún momento, por alguna causa, alguna eventualidad, alguna situación personal, se les llega a presentar, pues queda el compromiso de visualizar la clase. Si tienen preguntas, pues hacerlas en la siguiente sesión. Pero sí tengan en cuenta algo muy importante y es que es importante pues hablarlo con tiempo, ¿no? La ventaja es que nos estamos viendo diariamente, a diferencia del semestre que nos veríamos una vez a la semana y que a veces se les pasa mencionarlo o hablar con el docente y cuando menos piensan pues ya están perdiendo por fallas. Todos los días pues vamos a llamar a lista, pues en el caso de ustedes va a ser mucho más sencillo, pero pues tengan en cuenta que cada día yo voy actualizando la asistencia y por lo mismo pues en nuestro crédito que pues digamos el número de fallas por el cual se pierde son 8. Si ustedes faltan a 8 horas, el sistema pues automáticamente los baja. Tengan en cuenta también que estamos hablando de que cada clase son 2 horas, es decir, que a la cuarta falla pues estarían perdiendo por inasistencia, ¿no? Aunque de todas formas pues tenemos en cuenta las excusas cuando pues se habla con tiempo y pues se tratan de casos justificados, pues no tenemos inconveniente y pues tenemos las clases grabadas. Yo aquí les puse, las clases son un recurso subsidiario. Eso significa que, digamos que nuestro primer canal de comunicación y el primer mecanismo, pues son nuestras clases presenciales de 8 a 10, pues presenciales con apoyo de medios tecnológicos, ¿no? Es decir, la idea no es que digan, bueno, yo luego veo la clase y no asisto, ¿no? Porque pues se les cuenta la inasistencia, ¿no? Entonces es un recurso subsidiario, digamos, en el sentido en que es nuestro segundo recurso, ¿no? Nuestro primer recurso son las clases vistas de esta manera. Lo otro es que he creado un grupo de WhatsApp. Bueno, aquí en este punto quisiera preguntarles dos cositas. La primera, ¿ustedes están viendo solo esta clase o están viendo también otras clases en el intersemestral? Yo solo esta. Yo también solo esta. Ok, listo, perfecto. Entonces, digamos que tenemos también esa facilidad en términos de tiempo, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes ya ingresaron al link de nuestro grupo de WhatsApp, creo que no. Sí, señora, ya. Bien, entonces lo que les pediría en este momento para que nos quede conformado el grupo es que por favor ingresen al correo electrónico que les envié el día de ayer. El día de ayer yo les envié el enlace para que se puedan conectar al grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, vamos a tomarnos un minutico en este momento para que ustedes ingresen al grupo de WhatsApp y pues quedemos como constituido con ese medio para que en caso tal de que haya alguna contingencia, para que si tienen alguna pregunta, cualquier situación, pues tengamos la posibilidad de comunicarnos. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. sí, dime. Lo que pasa es que ayer hablando con una amiga me dijo que ella también quería entrar al curso, pero no sabía si todavía tenía posibilidad de entrar o no. Bueno, digamos que de mi parte no hay ningún inconveniente. Es un crédito gratuito y digamos que cupo sí hay porque creo que el curso está programado como para un cupo de hasta 40 personas, si no estoy mal. Entonces, por cupos no hay inconveniente. No sé si ella habría enviado un correo electrónico o algo No, la verdad no sé. Bueno, lo que le diría, pues sería muy importante que tu compañera hoy mismo se comunicara con la facultad para plantear esa posibilidad, solicitar pues el registro porque tienen que subirlos pues también al portal académico. Entonces, de mi parte no tengo inconveniente.
No sé es con la facultad porque entiendo que la semana pasada cerraron las inscripciones. Pero teniendo en cuenta que es un grupo pequeño, diría que no habría inconveniente. Bien. Entonces, pues sí, lo que tienes es que decirle que tiene que hacerlo por tardar hoy porque ya empezamos clases, ¿no? Y pues ya está pues con 2 horas de desventaja, digámoslo así. Pues la ventaja es que es la primera clase y que hoy pues digamos que es una inducción muy, muy general. Por lo mismo pues habría esa posibilidad, pero sí coméntale que lo haga el día de hoy. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, gracias. ¿ya pudieron ingresar al enlace, muchachos? Sí, señora. Señora. Bueno, entonces, en el grupo. Ok, perfecto, listo, ya los veo dentro del grupo. Bien, entonces ya ese va a ser nuestro canal. En caso tal de que ustedes tengan alguna dificultad para conectarse, cualquier situación, pues me pueden escribir por allí. Bien, ahora en aspectos de convivencia es muy importante también mencionarlos, aunque diríamos que sobra mencionarlo, pero siempre es importante destacarlo en esta primera sesión. Estamos dentro de un curso donde en algunos momentos pues haremos algunos debates de temáticas que pueden generar de alguna manera cierta tensión, sobre todo cuando hay pensamientos diferentes, y por lo mismo pues siempre hay que pensar en el respeto por la opinión del otro. Eso no significa que todos tengamos que pensar igual, ¿no? Cada uno puede tener una percepción diferente de múltiples situaciones, por ejemplo, de la cadena perpetua. Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Las diferentes posturas todas son respetables, es decir, vamos a respetar la opinión del compañero. Aún si no estoy de acuerdo, pues siempre nos dirigiremos en términos muy respetuosos con los demás compañeros. Aún si no comparto la postura, digamos que los debates no son para que el otro cambie de mentalidad, sino para compartir las percepciones que tenemos. El otro aspecto tiene que ver con el uso del celular. Por supuesto, en estos medios digitales en los que estamos trabajando, pues el celular es una herramienta fundamental. Muchos se conectan incluso por el celular, no sé si es el caso de ustedes, pero pues hay escenarios en los que la herramienta para conectarse es el celular. Desde esa perspectiva, pues no hay inconveniente, en algunos momentos también será nuestro apoyo para algunas de las clases. Lo que debemos tratar de hacer en la medida de lo posible, porque a veces cuando estamos en nuestra casa hay múltiples distractores, la recomendación es tratar de estar en la medida de lo posible en un espacio en el que tengan menor posibilidad de, digamos, de interrupción, ¿no? Y de la misma manera, tratar de utilizar el celular en nuestros espacios de receso, ¿sí? Como lo vamos a tener, de hecho nos queda 1 minuto 30 segundos para nuestro receso de 5 minutos, entonces tratar de utilizar el celular en esos momentos de receso y concentrarnos mucho en los minutos que tenemos como tal de clase, tratar de en ese medida lo posible de evitar el WhatsApp en ese momento, de ver de pronto Facebook, Instagram, etcétera, sino que estemos muy concentrados en la clase y eso pues también tiene o influye para tener mayor claridad con los temas. Luego pues también tenemos algunas actividades dentro de nuestras clases, usualmente vamos a tener algún ejercicio, algún debate, vamos a socializar algún aspecto. Es importante que participen dentro de esos espacios, no tengan miedo de hablar, de pronto decir, de pronto no digo las cosas en el término correcto, no se preocupen, este es el espacio de aprendizaje y es aquí, digamos, donde podemos equivocarnos, donde podemos plantear nuestras percepciones. Bien. El siguiente aspecto es el ingreso a la plataforma Moodle. Ya vamos a hacer un ejercicio respecto a ello, ya creo que ustedes saben manejar la plataforma, con la experiencia del semestre pasado, pues definitivamente creo que es muy importante, así que creo que todos tienen ya acceso a la plataforma, han ingresado, han visto si ya tienen el curso cargado en la plataforma Moodle, ¿cierto? Sí, señora. Bueno,
Entonces, han terminado nuestros 25 minutos de sesión. Vamos a tener 5 minutos de receso. También lo voy a poner en el temporizador. Muy juiciosos, en 5 minutos nos vemos. Aquí sí pueden apagar si quieren un momento la cámara. Pueden bueno, estirar las piernas, mirar por la ventana, tomar un café, bueno, lo que ustedes necesiten en estos 5 minutos para que muy concentrados regresemos a la sesión. ¿De acuerdo? Entonces ya nos hablamos en 5 minuticos, pues también aquí van a quedar programados cuando escuchen la alarma y por supuesto yo les avisaré.
Bueno, muchachos, ya han finalizado nuestros 5 minuticos de receso. Vamos a continuar con nuestra actividad. Jessica, ¿estás ahí? Sí, qué pena que no prenda la cámara, es que tengo problemas de conexión. Ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Les vuelvo aquí a compartir la pantalla. Bien, ¿ya ahí pueden ver la pantalla? Sí, señora. Ok. Entonces, bueno, les estaba mencionando acerca de la plataforma Moodle y ya me decían que los dos vieron el curso registrado, ¿cierto? Sí, Ok, Jessica, ¿también tienes el curso en plataforma Moodle? ¿Lo pudiste visualizar? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, igual ahorita vamos a hacer un ejercicio para, pues, digamos que evitar eh, dificultades pues, en el manejo y hablaremos un poquito algunas generalidades del uso de la plataforma. Bien, he vuelto a poner nuestros 25 minutos para que continuemos con la actividad. ¿Listo? Muchachos, algunos aspectos a mencionar en algunos trabajos que estaremos trabajando y que la entrega va a ser por la plataforma Moodle, pues es importante que en los trabajos pongan el nombre. Bueno, en general, pues las actividades o serán individuales o trabajarán juntos, pero siempre es importante que cuando lo presenten pongan sus nombres para tener muy claro eso, porque a veces, sobre todo cuando son números, cuando son grupos muy numerosos, a veces pasa que se les olvida poner quienes integran el grupo, y entonces luego es un problema, uno con la bolita de cristal intentando adivinar quién entregó el trabajo. ¿Listo? Aquí por lo menos siendo dos tenemos la posibilidad de aclarar las cosas pues, con mayor facilidad. Bien, lo otro es los respetos por los derechos de autor. Ese punto es muy, muy, muy importante. Eh, los respetos por el derecho de autor significa que no cometamos plagio y que no copiemos. Bien, en esta clase no se presta tanto para la copia, pero ha pasado en un par de sesiones o algunas clases en las que he dado que presentan trabajos de otras personas y que coincide que uno tiene buena memoria y se acuerda de ese trabajo. Y resulta que en el manual de estudiantil es una falta gravísima presentar el trabajo que hizo otra persona con consentimiento o sin consentimiento de esa persona. Eso pues da incluso para un proceso disciplinario, es una falta ética al manual de estudiantil. Entonces evitemos esas circunstancias, evitemos inconvenientes, de la misma manera que es importante no cometer plagios. Recuerden que un plagio significa que yo tome una idea de otra persona y la plasme como mía. Usualmente, como a veces empezando la carrera, quizá no estamos tan adecuados a pensar en esos términos, pues se los reitero, ¿no? ¿Qué significa un plagio? Que de pronto en una actividad ustedes acudan a una página web, supongamos la página web de la ONU, copien un párrafo y lo peguen en su trabajo. Y si lo pegan simplemente de esa manera, significa que ustedes, si ustedes no le ponen comillas, si ustedes no indican la fuente, si no lo citan, ustedes lo están planteando allí como si fuera una idea redactada por ustedes. Eso es un plagio. Y el plagio también es una falta gravísima de acuerdo con el manual de convivencia. Entonces, es importante que si nosotros estamos acudiendo a fuentes externas, ¿se puede citar? Claro que sí. Claro que sí, yo puedo citar la Constitución, un tratado, un artículo, una noticia. Por supuesto que lo puedo hacer, yo puedo acudir a esos mecanismos externos, para eso están allí. Pero lo importante es citar, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento necesitamos realizar alguna actividad, algún trabajo, siempre es importante citar la fuente de donde se extrae la información para evitar ese tipo de situaciones. Bien. Y finalmente, pues el recurso necesario para nuestra clase, pues es la Constitución Política. Si la tienen en versión física, maravilloso. Si no,
la versión digital es suficiente, es decir, con ustedes poner en Google Constitución Política de 1991, allí pues se encuentran varias páginas web que son recomendables. La de la Secretaría del Senado es buena, la de la Alcaldía de Bogotá también es buena, no es que ellos hayan hecho las normas, sino que la publican en su página web y digamos que es confiable la fuente. La que se publica también, por ejemplo, por la Presidencia de la República, usualmente tienen toda la normatividad en PDF, entonces pues pueden acudir a su página de preferencia. Vamos a, en el momento en que empecemos a hablar de la Constitución del 91, pues ahí va a ser muy importante que ustedes la tengan a mano y que vayan leyendo los diferentes aspectos que vayamos necesitando, ¿de acuerdo? Bueno, ahora frente a al método de evaluación. Bueno, ustedes saben que aún si se trata de intersemestrales, también tenemos 3 cortes. Cada corte pues tiene el mismo valor que en el semestre, el primer corte el 30%, el segundo corte el 30% y el tercer corte el 40%. En el primer corte, bueno, vamos en general a manejar los mismos porcentajes de actividades en los diferentes cortes. ¿Cómo vamos a dividir ese porcentaje? El corte va a valer el 70% de la nota, va a ser el parcial que vamos a realizar. Pues ese parcial, ya les voy a mencionar las fechas en las que vamos a estar realizando los exámenes. Ese parcial pues va a ser, digamos que de lo que vamos viendo a lo largo del corte, y pues en su momento estaremos definiendo la metodología que estaremos empleando. En algunos casos pues va a ser escrito, otras veces pues podrá ser oral. Entonces pues bueno, ya ahí vamos viendo un poco la dinámica, cómo nos vamos sintiendo, y pues de acuerdo con eso trazaremos esa metodología, digamos que como tal del examen. Y el 30% de la actividad restante pues van a ser actividades de participación en clase, que como les decía, usualmente en cada clase vamos a estar haciendo alguna actividad, ya sea con base en una lectura, con base en la visualización de un video, o en un debate. Entonces, pues esas actividades de participación van a valer el 30% de nuestra nota para pues dar un 100% de la nota. Bien, ahora en términos de fechas, bueno, vamos a estar trabajando, digamos que de manera proporcional cada corte. Eso significará que nuestro primer corte finalizaría el 1 de julio. Bien, entonces el 1 de julio vamos a tener el primer examen. Bien, el 1 de julio es el miércoles de la próxima semana. Entonces vamos a ver clase hasta el 30 de junio y con el contenido desarrollado hasta el 30 de junio, el 1 de julio haríamos el examen. Nos va a ser como lo primero que vamos a hacer en nuestra clase del 1 de julio. Bien. Luego vamos a tener el siguiente examen, el segundo parcial, el 8 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, vemos clase, pues finalizado el examen el 1 de julio, pues continuaremos con nuestro contenido. El 8 de julio es el siguiente miércoles, entonces veríamos clase justamente toda esa semana, hasta el 7 de julio veríamos clase, y el 8 de julio arrancaríamos con el examen del segundo corte. Y finalmente, pues nuestro examen final pues va a ser nuestro último día de clase, que va a ser el 15 de julio. ¿De acuerdo? Entonces, les reitero, 1 de julio va a ser el primer examen, el 8 de julio va a ser nuestro segundo examen parcial y el 15 de julio sería nuestro examen final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de metodología de evaluación o de fechas? No, profe. Perfecto. Entonces, vamos a estar iniciando entonces nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hacer un taller de conocimientos previos. En este sentido, entonces, vamos a estar entrando a la plataforma Moodle, y en la plataforma Moodle se encuentra un tallercito. Realmente es un taller sencillo, no se preocupen
esto cuenta como participación en clase, pero digamos que no voy a calificar las preguntas en términos bueno o malo, sino simplemente como participación. ¿Qué hay en ese taller de conocimientos previos? Pues unas preguntitas muy sencillas sobre constitución, Estado, derechos. No se preocupen, es un taller de conocimientos previos para ver ustedes cómo se sienten en estos momentos con la parte constitucional, pero eso no significa pues que, como les digo, que sea un quiz o un examen, no. Ustedes tienen la libertad pues de, digámoslo así, de opinar como ustedes lo entiendan en sus propias palabras, no hay inconveniente. Y pues después de esa realización del taller, pues vamos a hacer una socialización muy rápida para ver cómo tienen, como la percepción que ustedes tienen frente a esas temáticas. Bien, entonces eso va a ser lo que vamos a estar haciendo en este momento. Bueno, justamente vamos a suspender aquí nuestro pomodoro, es decir, nuestros 25 minutos, porque vamos a partir en esta actividad y pues vamos a tener, digamos que unos minutos para trabajo individual. Entonces, en ese sentido, pues vamos a suspender esa parte para poder realizar esta actividad como tal. Bien, entonces voy a pausar aquí un segundo el share screen y voy a compartirles otra pantalla. Acá. Listo. Entonces vamos aquí a ingresar al campus. Les voy a pedir que vayan siguiendo conmigo esta instrucción. Ya ustedes saben cómo se maneja la plataforma, pero igual aquí se lo reitero. Recuerden que el link es campusvirtual.ugca.edu.co. En el momento en el que ingresen, le dan a acceder. Ustedes ingresan con código. Le decimos acceder. Y vamos a entrar en la plataforma nuestro curso de Constitución Política y Democracia. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tienen unos recursos. El primer recurso dice taller de conocimientos previos, que es de realización individual en esta clase del 23 de junio. Entonces, una vez ustedes hayan ingresado a la plataforma, van a hacer clic en este enlace y les va a abrir un formulario en Google en donde está pues un taller de conocimientos previos. Aquí pues ya ustedes ingresan sus nombres y apellidos y van a plantear su respuesta. ¿Cuáles son esas preguntas? Realmente son preguntas muy básicas. Para usted, ¿qué es una constitución política? Pueden decirlo en sus palabras. Para usted, ¿qué es el Estado? Para usted, ¿qué es la democracia? Para usted, ¿qué son los derechos? Una pregunta histórica, ahora ustedes que recuerdan cuándo se independizó Colombia de España, qué se conoció en ese periodo histórico de Colombia como la patria boba, y un último tema relacionado con nuestra constitución actual, que es la tutela. ¿Para qué creen que sirve la acción de tutela? Esto, digamos que en teoría, estos primeros aspectos, en teoría uno los ve o se los mencionan así muy por encimita en el colegio. Bien, pero miremos ahora un poco ustedes qué piensan, cuál es su percepción. Entonces yo les voy a dar unos minuticos para que ustedes ingresen a la plataforma y realicemos este tallercito. Bien, la idea es que más o menos pensando y escribiendo nos tardamos unos 10 minutos a 15 minutos, máximo 20. Bien, entonces les voy a dar ese espacio. Ustedes igual tienen la posibilidad, si quieren, de revisar un poco algunas fuentes, pero lo que les pido es que sigan sus palabras, ¿no? Más que copiar la definición que me da cualquier página web sobre constitución, sobre democracia, sobre derechos, más allá de eso, porque digamos que eso yo lo encuentro ahí mismo, lo que me interesa es ver ustedes qué piensan, ustedes cómo lo conciben para que podamos ver un poco si es acertado el concepto, si de pronto hay alguna confusión. Por eso me interesa ver sus palabras, porque desde esa perspectiva pues podemos ir aclarando dudas que existan frente a ello. ¿Listo? ¿Han podido ingresar a la plataforma? ¿Pudieron abrir este enlace? Sí, señora.
Ok, perfecto. Entonces, son las 8:58. A las 9:10 les pregunto cómo van. ¿Listo? Si tienen igual alguna duda o alguna inquietud, pues me pueden preguntar. ¿Listo?
Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces estoy viendo que ya enviaron las respuestas del formulario. Vamos entonces a retomar estas preguntitas iniciales que en general van a ser los aspectos que vamos a estar hablando a lo largo de estas 3 semanas de clase. Entonces, pues quiero ver esa percepción inicial. Entonces, bueno, Jessica, coméntanos para tu caso, ¿tú qué piensas que es una constitución política? Pues para mí una constitución política es como en donde están todas las leyes de un estado, de una sociedad o de un país, pues en donde se rige todo. Ok. Bueno, y en tu caso, Juan Diego, ¿tú qué piensas que es una constitución política? Lo mismo, para mí una constitución política es aquella que está conformada para hacer cumplir leyes y todo eso. Ok. Bueno, en el formulario, sí, Jessica nos decía, es donde se rigen las normas de una sociedad. Y Juan Diego nos decía, la constitución es aquella que se encarga de separar poderes. Bueno, entonces, hablando un poquito así muy en general, luego pues hablaremos más en detalle al respecto, pero en principio, eh, claro, la constitución política ha sido entendida, muchos la definen como la norma de normas, ¿cierto? Como la principal norma que rige el Estado. Eso pues digamos que es un concepto válido. Podemos decir que es un conjunto de normas, ¿sí? Tiene unas disposiciones que nos rigen como sociedad, que de pronto les podría decir que puede ser un poco más inexacto y que es algo muy común que lo pensemos usualmente al principio de cualquier carrera. Y a veces pensamos que la Constitución es un conjunto de leyes, pero esa afirmación sí puede ser inexacta. ¿En qué sentido? La ley es definida como la norma que es emitida por el Congreso de la República, ¿sí? Entonces, la Constitución política no es propiamente un conjunto de leyes. Sí puede ser considerada un conjunto de normas,
¿sí? Pero propiamente un conjunto de leyes es más inexacto porque en la Constitución no están contenidas todas las leyes de la República, ¿sí? Por ejemplo, les podría comentar que después de 1991 se han expedido cerca de casi 2.000 leyes. Y esas leyes no están como tal dentro del texto de la Constitución política, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes buscan en estos momentos en Google una constitución política, sí van a ver que en su texto hay unos artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3. Claro, desde esa perspectiva podemos ver que sí hay un conjunto de normas, ¿no? Que está compuesto por ese conjunto de artículos, ¿sí? Y pues podemos hablar entonces sí de conjunto de normas que tienen pues una generalidad, ¿sí? Entonces eso es lo otro que podemos decir. La Constitución establece, muchos lo llaman principios, es decir, unas normas generales que rigen como tal el actuar del Estado, es decir, que nos orientan en el actuar del Estado, cómo debe funcionar el Estado, cómo deben funcionar las instituciones públicas. Pero la ley, es decir, lo que expide el Congreso de la República, explica ya en detalle, es decir, ya viene a establecer propiamente cómo se deben dar esos lineamientos generales. Por ejemplo, la Constitución política nos dice que existe el derecho a la igualdad, ¿cierto? Entonces es algo muy genérico. Pero ya a través de las leyes el Congreso viene a establecer de mejor manera esto. Por ejemplo, hay una ley que establece sanciones por discriminar a una persona. Esas sanciones no están contempladas en la Constitución, pero sí se derivan de la Constitución. Es decir, la Constitución me establece lo genérico. Nadie puede discriminarlo. Hay una igualdad en la sociedad, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ya más exacto, la ley, las diferentes leyes son las que vienen a desarrollar ese contenido genérico. Por ejemplo, el Código Penal colombiano. El Código Penal establece los diferentes delitos que, digamos, que atentan contra esos principios y esos derechos contemplados en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución me dice, todos tenemos el derecho a la vida. No me dice más. Todos tenemos el derecho a la vida. Pero de eso se desprenden muchos aspectos. Por ejemplo, el Código Penal me dice, el que matare a otro incurrirá en una pena de prisión de tantos años. Esa pena de prisión y esa sanción por matar a alguien no está en la Constitución política, está en el Código Penal colombiano. Pero el Código Penal está en concordancia con esa regla general que me establece la Constitución, que es respetar el derecho a la vida. Bien. Eso como primera precisión. Nos mencionaba también Juan Diego que la Constitución es aquella que separa los poderes. Efectivamente, eso es algo cierto. En la Constitución política sí se establecen los lineamientos generales en los que funciona el Estado. Entonces nos va a decir cuáles son los organismos que hacen parte del Estado. Y separa los poderes en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y eso está propiamente en la Constitución. Todas las constituciones lo que nos dicen es cómo está compuesto el Estado, cómo va a funcionar el Estado. ¿Sí? Y por eso es que son tan importantes las constituciones y por lo mismo van tan de la mano con la creación del Estado, porque la Constitución me dice cómo está conformado el Estado. Bien. Bueno, igual pues eso lo estaremos profundizando en cada una de nuestras clases. Luego, la siguiente pregunta nos decía, pues, para ustedes, ¿qué es el Estado? Bien, entonces, bueno, Jessica, coméntanos tú, ¿qué piensas que es el Estado? Profe, pues para mí el Estado es... Fue la paloma. Sí, sí, te escucho. Es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Como lo que ayuda a regir o a, pues a regir como una sociedad, Ok, como un ok, orden social, pues. un orden social, ok. Y Juan Diego, ¿para ti qué es el Estado?
Para mí el Estado es aquella organización que está conformada por gobiernos propios, sí, de cada país. Ok, bueno, en el formulario, Jessica nos decía que es una entidad de formación social que nos ayuda a cumplir ciertas labores políticas y Juan Diego nos decía que para ti el Estado es aquel que se conforma por políticos, órganos de gobierno en cada país. Ok, bueno, entonces definitivamente definir al Estado es uno de los aspectos que puede ser un poco más complejo, ¿no? Porque de alguna manera como que todos miramos alrededor y decimos, sí, aquí está el Estado, pero luego definirlo puede ser un poco más complejo, ¿sí? Hay quienes afirman, por ejemplo, que el Estado somos todos. Hay una definición que dan un poco más sencilla, dicen el Estado somos todos. Okay. Y de alguna manera ese aspecto es cierto. Vamos a hablar justamente esta semana un poco al respecto y veremos que cuando hablamos del Estado estamos hablando, bueno, en derecho nosotros diríamos es una ficción jurídica, ¿no? Es un imaginario social, desde la perspectiva que el Estado no lo podemos tocar, ¿sí? El Estado, diríamos, está presente en todas partes, pero no lo podemos ver físicamente, es decir, no lo podemos tocar propiamente, pero sí está presente, por eso lo llamamos una ficción jurídica, es decir, sabemos que existe aunque no tenga un cuerpo físico. Bien. Y realmente el Estado, vamos a hablar eso un poquito más en detalle, yo creo que mañana o el miércoles, el Estado es un conjunto, una unión de varios elementos. De un elemento físico, que es el territorio, ¿sí? Por eso es que dicen el Estado está en todas partes, porque el Estado está conformado por el territorio, ¿sí? Las montañas, los mares, los ríos, el suelo que pisamos, ¿sí? El Estado hace parte o está conformado por ese elemento territorial. Pero además tiene un elemento poblacional, es decir, está también conformado por los habitantes dentro de ese territorio. Por eso es que dicen el Estado somos todos, ¿sí? Porque todos esos habitantes, incluyéndonos a nosotros, hacemos parte de esa población que conforma al Estado. Es decir, un Estado sin personas no es Estado. ¿Bien? Y también tiene un tercer elemento que es el poder, que ahí se relaciona mucho con lo que ustedes estaban mencionando de los gobiernos, eh, de los políticos, de las labores políticas, efectivamente, pues dentro de ese territorio y en ese conjunto de población, pues esa población y ese territorio está regido por un poder público que se ejerce a través de diferentes autoridades, ¿sí? Que están divididas en tres, en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en un poder judicial, que son los que direccionan las diferentes actividades del Estado. ¿Bien? Entonces, eso como para hacer un abrebocas frente al Estado y que sepamos que es un conjunto de cosas que justamente por ser un conjunto de cosas no lo podemos tocar, es decir, no podemos decir que el Estado esté reunido en una sola cosa, sino que está en todo y en todos. ¿Listo? Bueno, la siguiente pregunta es para ustedes, ¿qué es democracia? Bueno, cambiemos el orden. Juan Diego, para ti, ¿qué es democracia? Para mí la democracia es la que le da la libertad al pueblo de, digamos, de votar por su gobernador y asimismo como de controlar también a los gobernadores, sí, porque ahí también pues para mí, en la democracia también se hace valer los derechos. Ok, Jessica, en tu caso, ¿qué piensas? Para mí es como el poder que tenemos todos de tener voz y voto y opinión frente a algo, o algún debate o frente a algo que esté sucediendo, pues. Ok, bueno, en el formulario nos decía Jessica que es la posibilidad de valer todas las opiniones y perspectivas de las personas y Juan nos comentaba es la que lidera el libre voto en una comunidad, por ejemplo, elegir su gobernante. Ok, bueno, tiene relación con esos aspectos que ustedes mencionan. Bueno, ya hablaremos justamente de varios conceptos de democracia, pero podemos hablar de que la democracia es una forma de gobierno. ¿Sí? Es una de las formas en las que se puede gobernar dentro de un territorio. No es la única
forma de gobierno que existe. Seguramente ustedes quizá en el colegio les habrán hablado, por ejemplo, de Aristóteles, y Aristóteles habló de diferentes formas de gobierno. Habló de la monarquía, habló de la aristocracia y habló de la democracia. De hecho, Aristóteles decía que había buenas formas de gobernar y malas formas de gobernar. No decía que una fuera mejor que otra, sino que había varias formas de gobernar. Por ejemplo, en el caso de la monarquía, para Aristóteles la monarquía es una buena forma de gobierno, pero que es una forma de gobierno que se expresa cuando el poder se encarga en una sola persona, que es el rey. Bien. Y para él, que exista un rey no quiere decir que sea una mala forma de gobierno, pero sí podría pasar que esa buena forma de gobierno se convierte en una mala forma de gobierno, que se da cuando la monarquía se convierte en tiranía. Es decir, cuando esa persona que está encargada de gobernar se toma tales atribuciones que termina tomando ventaja de las personas que está gobernando, y en lugar de gobernar en beneficio de esas personas, saca provecho de esas personas y se toma unas actitudes excesivas que, pues, por supuesto, no permiten que lo podamos catalogar como un buen gobernante. Bien. Pero eso mismo nos muestra, lo podemos ver históricamente en diferentes sitios, en Europa, en Medio Oriente, que han sido quienes han tenido principalmente estas formas monárquicas de gobierno, que durante periodos de tiempo han tenido buenos reyes que se preocuparon por el pueblo, que hicieron obras benéficas de progreso en favor de estas personas, y ahí diríamos, la monarquía en ese caso fue una buena forma de gobierno, pero en el momento en el que se vuelve una tiranía, pues es una forma de gobierno que tiende a desaparecer, porque por supuesto, pues en algún punto el pueblo va a buscar sacar a ese mal gobernante. Aristóteles también decía que hay otra forma de gobierno que es la aristocracia, y esa aristocracia significaba el gobierno de unas pocas personas, es decir, donde no gobernaba una sola persona, sino un grupo selecto de personas, usualmente los más sabios, los de mayor edad, los que tenían una experiencia en el gobierno, y que de alguna manera pues permitía un mejor desarrollo de la sociedad. Bien, pero esa aristocracia también se podía volver una mala forma de gobierno de la misma manera, cuando este grupo de personas deja de pensar en el buen gobierno, en contribuir a las personas, y termina reflejándose en un abuso del poder por parte de este grupo selecto de personas. Y finalmente también nos hablaba de la democracia. Entonces, en la democracia se habla de una forma de gobierno donde las decisiones se toman por todo el pueblo. Bien, es decir, como ustedes lo mencionaban, pues la posibilidad que yo tengo de elegir y ser elegido, ¿cierto? La posibilidad que tengo de ser escuchado, ¿bien? Y en general, pues tiene que ver entonces con la participación del pueblo en la toma de las decisiones públicas. ¿Sí? Ya hablaremos más en detalle mañana al respecto, pues de momento, como para hacerles un abrebocas, podemos mencionar estos aspectos. Bien. Bueno, la siguiente pregunta era para ustedes, ¿qué son los derechos? Bueno, Juan Diego, cuéntanos tú, para ti, ¿qué son los derechos? Para mí el derecho es como el principio y las normas que la cual se encarga de que estas mismas se cumplan en una sociedad. Sí, para mí es eso, más que todo. Okay. Y Jessica, en tu caso, ¿qué opinas? El derecho, para mí el derecho es como lo que tenemos para valernos o sostenernos frente a la sociedad por alguna opinión o algún trabajo que tengamos, pues, como para valer la libertad, por decirlo así. Ok, bueno, sí, los derechos están muy en relación con las libertades, con la dignidad humana, con la igualdad y no discriminación. En general, cuando se habla de los derechos, la definición genérica que se suele dar son todos aquellos que tengo por el simple hecho de existir, ¿cierto? Entonces, se entiende que cuando nacemos y somos considerados personas, pues por el simple hecho de existir, tenemos una serie de derechos, de
prerrogativas, de facultades que podemos ejercer y hacer valer dentro de la sociedad. Bien. Bueno, eso también lo hablaremos un poco cuando hablemos de los tipos de derechos que han sido reconocidos dentro del Estado. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuándo se independizó Colombia de España? Bueno, de hecho es una pregunta capciosa. ¿Cuándo piensan ustedes que se independizó? Jessica, ¿tú qué piensas? Creo yo que eso fue en la batalla de Boyacá, ¿no? El 7 de agosto del 1819-16, no recuerdo bien la fecha exacta. Ok. Y Juan Diego, ¿tú qué piensas? Yo creo que fue el 20 de julio, El 20 de día de la independencia. Bueno, técnicamente nosotros celebramos dos independencias, ¿no? El 7 de agosto y el 20 de julio. Y tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. Bueno, para ustedes, ¿qué se conoció como el periodo de la patria boba? Juan Diego, cuéntanos tú. La ¿Qué? verdad, eso lo vi yo en el semestre, pero no recuerdo muy bien. Yo sí saqué esa información de internet. Ok, bueno, Jessica, ¿tú qué recuerdas? Ese fue el periodo que se vino después del 20 de julio del 1810, en donde, pues según lo que recuerdo que vimos el semestre pasado, la profe nos explicó que le decían patria boba, porque acá, como tal en Colombia, se empezaron como a pelear entre sí, en vez de pelear contra los que deberían de pelear. Entonces, por eso Simón Bolívar fue el que nos llamó la patria boba. Ok, ok, muy bien. Bueno, también vamos a hablar un poquito de ese periodo histórico, pero en general sí, por eso es que nosotros celebramos dos independencias, porque en principio intentamos independizarnos, pero no nos pudimos poner de acuerdo y justamente esa parte de la patria boba se conoce así porque fue un periodo en el que no nos pusimos de acuerdo y nos terminaron reconquistando, ¿no? Y por lo mismo hubo que realizar nuevamente una lucha para que fuera efectivamente reconocida la independencia y por eso es que se celebran dos independencias, ¿no? Bueno, regálame un segundo que conecto el computador. Bueno, entonces sí vamos a hacer llamémoslo así, un recorderizo un poco frente a esa parte histórica que siempre es importante saber un poco y bueno, se los comento también a modo anecdótico. Muchas veces cuando uno sale del país, uno se da cuenta que a veces no valoramos un poco esas cátedras históricas que luego son tan importantes porque llega, por ejemplo, un extranjero, alguien de intercambio, ustedes salen del país y les preguntan este tipo de cosas y queda uno como, ok, yo no me acordaba o yo no sabía tanto de mi país y resulta que ustedes llegan a otras culturas que están tan apropiadas de su historia y de su país que como que lo hacen a uno sentir en vergüenza, ¿no? Por no saber del país. Alguna vez me ocurrió estando por fuera que me preguntaron, bueno, me dijeron, muéstrame una moneda de su país. No, les mostré una moneda y me dijeron, ah, ¿y quién es la persona que está en esa moneda? Y yo como que, bueno, pues ni me había fijado quién está ahí. Y resulta que hay otras culturas en donde les explican quién era esa persona, de dónde surgió, por qué está en ese billete. Y es increíble saber pensar eso, ¿no? Entonces, por lo mismo es que es tan importante que sepamos un poco acerca de nosotros mismos, ¿no? Bueno, y nuestra última pregunta era, ¿para qué sirve la acción de tutela? Bueno, Jessica, ¿tú qué piensas? ¿Para qué sirve la acción de tutela? ¿Yo? Sí, Jessica, ¿qué piensas? Bueno, la acción de tutela es como lo que nos ayuda a valer nuestros derechos, como lo que nos ayuda a defenderlos. Ok, ok, Juan Diego, ¿tú qué piensas? Lo mismo, la tutela es aquella que se usa para hacer valer los derechos y que no sean vulnerados. Ok, muy bien. Entonces, definitivamente creo que es como el aspecto que usualmente más se sabe por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque definitivamente la acción de tutela se ha convertido en el principal mecanismo para la protección de los derechos. Entonces, pues hablaremos también un poco
frente a la acción de tutela como el principal mecanismo para que si en algún momento ustedes llegan a necesitarlo, pues que sepan que pueden acudir a la acción de tutela. Pero también hablaremos, dado que están en comunicación social y periodismo, hablaremos de un aspecto muy específico de la acción de tutela, que es cuando se presenta por rectificaciones ante noticias de medios de comunicación. Entonces, pues ahí hablaremos un poco de esa parte que también es importante que ustedes la sepan. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, profe. Sí, Juan Diego. En la pregunta de cuándo se independizó Colombia de España, no me quedó muy clara si fue el 7 de Bueno, agosto. esa parte la vamos a hablar justamente mañana. Quería que hoy tuvieran el abrebocas para que supieran que tenemos dos independencias y mañana les voy a contar bien toda la historia para que tengan esa claridad. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y en estos minuticos que nos quedan, pues vamos a hacer un abrebocas nuevamente como una parte introductoria a nuestra temática. Entonces, para esta fase introductoria y en general en las diferentes clases, pues vamos a hacer, digamos así, dos actividades muy breves de 5 minuticos cada una, que nos van a ayudar también a interactuar un poco. ¿Listo? Entonces, para esta actividad les traigo una frase introductoria, una frase de reflexión frente a la Constitución, porque como vieron en nuestro plan de aprendizaje, el primer módulo que vamos a trabajar es el de la parte de la Constitución. Y por lo mismo, les traigo esta frase de Isócrates, que fue un educador griego, que decía: la Constitución es el alma de los estados. La Constitución es el alma de los estados. ¿Por qué creen ustedes que Isócrates hacía esta afirmación? ¿Por qué creen que es el alma de los estados, la Constitución? Teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando en nuestro taller introductorio. Sí, Jessica, cuéntanos. ¿Tú qué Pues, opinas? profe, me imagino que es porque, como lo dijimos ahorita, era como lo que ayudaba a regir como un estado, Ok, ok, que era sí. como lo que ayudaba a regir como un estado igualitario en donde teníamos que cumplir ciertas normas. Entonces, imagino que es por eso. Ok, ok, tiene mucha relación, sí. Juan Diego, ¿tú qué piensas? Es lo mismo que la Constitución es el alma de los estados, ya que es la que se encarga también de separar los poderes y nos orienta en el actuar del Estado. Ok, muy bien. Entonces, sí, definitivamente, cuando estamos hablando de la existencia de un Estado, eso va muy de la mano con la existencia de una Constitución. ¿Sí? Usualmente, y eso también lo hablaremos un poquito más mañana, la creación, cuando uno mira el origen histórico de un Estado, usualmente el Estado va de la mano con la creación de una Constitución. Casi que se relaciona la existencia del Estado con que haya una Constitución política, como desde ese momento muchas veces se considera que empezó a existir ese Estado. Entonces, por lo mismo, hay esa estrecha relación entre Constitución y Estado, es lo que hace que esa Constitución sea considerada el alma. Porque crear un Estado que no tiene unas reglas, unos principios básicos para su actuar, para la protección de los derechos, para la función de los diferentes organismos, pues definitivamente genera un obstáculo muy importante al respecto. Entonces, para complementar esta frase introductoria que nos presentaba Isócrates, vamos a ver un video muy breve, un video introductorio sobre la importancia de las constituciones, ¿no? Y la idea es que a partir de este video, pues hagamos un breve comentario, una breve reflexión sobre lo que ustedes opinan del video y de lo que muestra el video. Bien, entonces les voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver el video.
Ok. Bueno, ahí pueden ver en la pantalla el video. Sí, señora. Ok, bueno, entonces les voy a compartir aquí el video. No, profe, yo no lo veo. A ver. Ok, ahí lo puedes ver. No, es que mi internet está lento, desde hace rato apareció como que empezó a compartir pantalla, pero no me muestra nada. Yo sí lo puedo ver. Bueno, sí, debe ser un poco por la conexión. Entonces, lo que voy a hacer es que por el chat te voy a enviar. Pues ese es el video que está en la plataforma. Sí, es el video que está en la plataforma. Si quieren lo pueden reproducir directamente desde la plataforma y de todas formas, se me perdió el chat. Acá. Sí, profe, desde la plataforma me queda más fácil. Ok, perfecto. Y si no, igual aquí te comparto en el chat el link o desde la plataforma. Perfecto, entonces pueden visualizarlo directamente de la plataforma si quieren. Yo lo voy a poner aquí a reproducir para que, digamos que para que lo puedan ir viendo si quieren. Si tienes dificultad, entonces pues lo miras en la plataforma y ya pues comentamos qué opinan acerca del vídeo. ¿Listo? Si va a dejar, se dice que una constitución puede cambiar las cosas. ¿Pero cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable ni curar a un enfermo. Pero la constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que hagan, pero su poder debe estar bajo control. Una buena constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos. Había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. ¿Pero cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada. No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger al pueblo y no contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así.
Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto. Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro. Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución, sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente. Limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos, y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente, pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria. Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor. Bueno, entonces, cuéntenme ustedes qué les pareció el video. ¿Les suena parecido a alguna situación que hayan escuchado previamente de la situación que vivía Ruritania antes de la Constitución política? Pues la verdad, yo sí he escuchado eso en las clases de Historia de Colombia, pero no recuerdo muy bien, sí. Pero lo que entendí con el video es que la Constitución es muy importante desde diferentes puntos de vista, sí, ya que es la que se encarga de hacer valer también los derechos y que más que todo la Constitución ayuda mucho es al pueblo, sí, para hacer cambiar ciertas cosas y para hacer cumplir los derechos de buena forma. La Constitución es importante en la vida de los ciudadanos, ya que se encarga pues, de hacer cumplir los derechos, como ya había dicho, y también se encarga de un buen manejo hacia el pueblo, ¿sí? Así controla el abuso del poder, porque como podíamos ver en el video, muestra mucho la corrupción, ¿sí? Y pues gracias a que el pueblo, podemos decir como que se aburrió, se cansó al ver que iban a elegir a alguien que podría ser igual que el candidato que ya había pasado, ¿sí? Que estaba manejando el pueblo, pues decidió hacer esta constitución por beneficio del pueblo propio. Ok, muy bien, muchas gracias Juan Diego. Y Jessica, ¿tú qué piensas? Profesor, el video. Sí. Pues yo vi ahí que lo que hizo la Constitución fue darle esperanza de libertad y de una autonomía propia. Sí, ellos habían perdido toda esperanza de vivir bajo un régimen democrático, bajo un régimen donde todas las voces sean escuchadas, un régimen igualitario,
igualitario, que no discriminara a las diferentes culturas o los sexos o las diferentes religiones. Lo que hizo la Constitución fue darles a ellos el poder de hablar, el poder de hacerse valer, el poder de decir todos somos iguales y todos tenemos derecho a una autonomía, a una libertad, a decidir. Entonces nos muestra como la importancia que tuvo y el impacto que tuvo la Constitución para darles esperanzas a ellos de poder salir del régimen en el que vivía. Ok, ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente el video nos muestra que una buena constitución tiene muchos beneficios y si bien pues la constitución, aunque técnicamente es un texto, ¿cierto? Un documento, es un documento guía, ¿no? Eso no quiere decir que solucione todos los problemas de la sociedad, pero es un punto de partida muy importante. Y habrán visto que en el video pues se mencionan múltiples problemáticas que no son solo de un país. Realmente en el caso mezclaron muchas situaciones que se han vivido en diferentes estados. Por ejemplo, temas de corrupción, pues es algo común en Latinoamérica, no solo en Colombia, sino en muchos países. El tema de la permanencia del mismo gobernante a lo largo del tiempo, que quizá de pronto es uno de los puntos que en Colombia no hemos vivido de manera tan drástica como en otros países, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en Honduras, que sí han tenido una problemática muy fuerte al respecto. Eh, pero Venezuela, digamos que nos acumula como casi que la versión del video, ¿no? No solamente por el tema de la reelección, sino también por el debilitamiento de las instituciones democráticas. Las elecciones siempre son cuestionadas, de si son o no, no se dieron de manera adecuada, de si realmente hubo o no hubo fraude, compra de votos, etcétera. Entonces, eso todo nos muestra un debilitamiento que incluso vamos a hablar un poquito luego de Venezuela y vamos a poder ver que el debilitamiento de esas instituciones democráticas fue muy de la mano con el debilitamiento de la Constitución. Una serie de situaciones que se vivieron y que se viven, ¿no? Todavía hoy en día allá, que van de la mano con la forma en la que se ha debilitado la Constitución en el caso venezolano. Bien, entonces, bueno, pues vamos a, pues ya para finalizar en nuestra sesión, a hablar algo muy breve, una tareita que va a quedar, ¿no? Les decía que en esta frase introductoria es algo que vamos a estar haciendo en cada una de nuestras sesiones. La idea es que al principio de la sesión, bueno, aquí lo planteé ya finalizando porque pues necesitamos presentar nuestro curso, pero la idea es que al principio, los primeros 3, 4 minuticos de nuestra clase, hagamos una frase de reflexión frente a la Constitución, a la democracia, etcétera. Hoy les he traído yo la frase, la idea es que el día nos vayamos turnando y que ustedes también hagan ese ejercicio de encontrar una frase de reflexión y plantear su perspectiva frente a ello. Entonces, lo que quiero pedirles ahora, pues vamos a hacer esta actividad. El día de mañana, entonces, Juan Diego nos va a traer una frase de reflexión, ¿sí? Del tema que tú quieras relacionado con la Constitución, con la democracia, con, bueno, crisis sociales, en fin, digamos que el aspecto que tú quieras, pero relacionado con los temas de nuestra clase. ¿Listo? Y entonces el día jueves Jessica hará lo propio. En el caso ya pues el jueves, Jessica nos traerá una frase de reflexión, nuevamente como tú prefieras, de la Constitución, de democracia, de derechos humanos, en fin, del tema que tú quieras en relación con nuestra temática. Y estaremos iniciando la clase con eso. Entonces mañana en esos primeros 3, 4 minuticos iniciales de nuestra clase, entonces Juan Diego nos va a compartir su frase. Si quieres, pues la puedes hacer en una diapositiva, bueno, como tú prefieras, o ponerla en una imagen y nos la compartes y nos compartes qué piensas sobre esa frase de reflexión. ¿Listo? Algo muy sencillo, muy rápido, pero que nos va a servir para también abrir un poco nuestra sesión. Y lo que vamos a hacer en nuestras siguientes clases, ya en la parte final, los últimos 5 minuticos, 10 minuticos de nuestra clase, también como para, llamémoslo así, nuestro servicio social en nuestra clase, vamos a abordar
unos temas de cultura general que son importantes en cualquier carrera. Y en estos casos, pues vamos a partir, bueno, hoy vamos a empezar con esa parte de cultura general que me interesa mucho abordar, por lo menos desde mi perspectiva, en la parte de la ortografía, ¿sí? Que es una de las problemáticas más comunes en los estudiantes a nivel escolar y a nivel universitario, ¿sí? Entonces, la idea es que al menos tratemos algunos aspectos, unos tips muy sencillos, ¿sí? Lo que haremos es ver unos tips generales que les puedan servir a ustedes también en el ejercicio de su profesión, porque créanlo o no, una vez ustedes están trabajando, muchas veces son valorados con base en eso. Cuando uno presenta una noticia, ustedes supongamos van a presentar un artículo periodístico o cualquier cosa, con faltas ortográficas, créanlo o no, lo he visto en muchos aspectos, digamos que pierden puntos desde la perspectiva profesional cuando no tienen ese tipo de competencias. Una persona que redacte muy bien, que tenga muy buena ortografía, tiene unos puntos adicionales, tiene un mejor perfil profesional y queda mejor ante la empresa o la institución en la que se esté trabajando. Por lo mismo, pues quiero que planteemos un poco esos tips generales, pues yo se los voy a estar dando hoy y mañana para que entonces el jueves Juan Diego nos traigas un tip muy sencillo de ortografía y de paso vamos estudiando, investigando un poquito al respecto. Pueden tomar como ejemplo pues lo que voy a hacer hoy y mañana, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, bien, ustedes tienen la libertad de plantear algo que ya sepan o de investigar un poquito, algo que tengan, hayan tenido duda al respecto y que bueno, pues igual lo estaremos compartiendo en nuestra clase. Entonces, pues bueno, el día de hoy, en la parte de cultura general, yo quiero hablarles un poquitico en estos 5 minutos que nos restan acerca de las tildes, que seguramente ustedes sabrán es la dificultad más grande que usualmente existe dentro de las personas. Y yo les preguntaría, ¿saben ustedes cuándo poner tildes? ¿Saben cuáles son las reglas para tildar las palabras? No, a mí siempre se me ha complicado lo de las tildes, yo no he podido con esas y con las comas. Ok. Pues, Sí, Juan. eso lo hemos visto ya, pero siempre es complejo. Sí, es de ir poco a poco y es. Ok, bueno, pues vamos a hablarlo hoy y mañana y haremos un par de ejercicios. Tengan en mente que las reglas en general son sencillas, pero a veces esto de poner tildes es de práctica, es de ir adecuándose hasta que llega un punto en el que se vuelve algo automático. ¿Sí? Ya uno va identificando las palabras, pero entonces lo primero que les quiero decir es que para que nosotros pongamos tildes, increíblemente estudiando estos temas aprendemos nuevamente español, a pesar de que lo hablamos y somos nativos del español, hay cosas que no sabemos de nuestro idioma. Resulta que para poder tildar yo debo tener claro que las palabras están compuestas por sílabas. ¿Saben qué es una sílaba? Ok, y eso que somos nativos del español, ¿no? Bueno, una sílaba es la unión, el sonido que se genera por la unión de una vocal y una consonante. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven en la palabra actividad, si la palabra actividad no tuviera vocales, no la podríamos pronunciar. De la misma manera que si solo tuviera vocales, no tendría sentido. ¿Sí? Entonces, la unión de esas letras nos genera un sonido. Y usualmente, pues, cada unión pues, va generando un sonido. Por ejemplo, actividad. Actividad, si ustedes ven, tiene 4 sílabas. Que son la unión de varias letras que nos generan 4 sonidos distintos. Ac, ti, bi, dad. ¿Sí? Entonces, esta palabra actividad tiene 4 sílabas. ¿Por qué? Porque hay 4 sonidos distintos. Bien. Por ejemplo, ustedes no dicen act,
sino que dicen actividad. ¿Bien? ¿Hasta ahí claros? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro para tildar es que las palabras están divididas en sílabas y que todas las palabras tienen un acento. ¿Qué es el acento? ¿Quién se atreve? ¿Quién creen que es el acento? La forma de decir algo, la acentuación. Ok. La forma de decir algo. El acento, digamos, muchos lo definen como la mayor fuerza, ¿sí? Es decir, la sílaba en la que yo acentúo, donde yo hago mayor fuerza, que eso influye en la forma en la que pronuncio la palabra. Todas las palabras siempre tienen una sílaba que es donde llevan el acento. Bien. Por ejemplo, en actividad, ¿cuál será la sílaba que lleva acento? ¿Qué piensan ustedes? Empiezo una La última A, no. Ok, en AC, ¿cierto? Porque nosotros decimos actividad, ¿cierto? Sí. No decimos actividad, ni decimos actividad, ni actividad, ¿cierto? Entonces, siempre que estamos pronunciando las palabras, pues vamos a ver, bueno, no, realmente lo pronunciamos es como actividad, ¿cierto? No actividad, sino actividad, ¿cierto? Entonces, el acento lo tenemos en dad. Bien, eso siempre nos pasa, ¿no? Empezamos nosotros, actividad, pronunciándola, ¿no? Porque ahí vamos viendo, pues nosotros como nativos tenemos esa ventaja de que en teoría sabemos cómo pronunciamos las palabras y a partir de ahí, pues vamos a saber cuál es la sílaba que tiene acento. ¿Listo? Entonces, dependiendo de dónde tenga el acento la palabra, podemos decir que la palabra es aguda, grave o esdrújula. ¿Listo? Bueno, como ya son las 10, entonces, pues mañana vamos a seguir como con esta reglita para que ustedes también lo sepan. En la plataforma Moodle les había quedado un tallercito de tildes, no lo hagan todavía porque la idea es que veamos este tema primero y que eso sea una práctica para que lo que hablemos pues lo puedan como ir aplicando. La tareita que les quedaría para este aspecto, para que lo retomemos mañana, ustedes van a partir de su nombre, ¿de acuerdo? Su nombre completo, nombres y apellidos. ¿Listo? Y van a dividir en sílabas sus nombres y apellidos. Entonces nos van a decir mañana cuántas sílabas tienen sus nombres y apellidos y cada palabra, cada nombre y cada apellido, dónde tiene el acento. ¿Listo? Como para que lo vayan empezando a practicar. ¿Listo? Y mañana seguimos con esta parte. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. No olvidar, Juan Diego, la tareita que te queda de la frasecita. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta mañana. Feliz día. Feliz día, profe. Chao. Gracias. Feliz día, profe, muchas gracias. Hasta luego.